Edificio maldito. Soy un redactor nocturno. Mi oficina es puro silencio y sombras en medio de la ciudad dormida. Durante años he escuchado las voces de la noche, pero ninguna tan perturbadora como la que se hizo presente por primera vez hace ya mucho tiempo. Era una noche común y corriente. Las luces de la calle se desvanecían y el ruido de las teclas de mi máquina de escribir era lo único presente dentro de mi oficina. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda. No había visto nada ni oído ningún ruido extraño, pero la sensación de que no estaba solo se aferraba a mí. Me esforcé por concentrarme en mi trabajo, pero el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Entonces lo escuché, un ruido muy bajo apenas perceptible. Pregunté quién estaba ahí, pero solo se pudo escuchar el eco de mi voz. Mis manos temblaban mientras encendía todas las luces de la oficina, pero la sensación de una presencia persistía, como si algo estuviera escondiéndose entre lo más oscuro del cuarto. Realmente yo no era una persona que se dejaba llevar por el miedo. De hecho, estaba acostumbrado a trabajar durante la noche. Pero desde ese día tuve un mal presentimiento de que algo malo pasaría. Desde esa noche, aquellos ruidos se convirtieron en una presencia constante en mi vida nocturna, una compañía indeseada que me perseguía incluso más allá de las paredes de mi oficina. Pero eso fue solo el comienzo. Las verdaderas apariciones aún estaban por venir, llenando mi mundo de terror. Una vez, el portero del edificio donde se encontraba mi oficina siempre me recibía con una mirada dudosa y una pregunta inquietante. Aquel hombre cada noche me cuestionaba si no tenía miedo de subir al 12º piso solo. Al principio pensé que era simplemente una exageración, una forma de pasar el tiempo en las largas noches de guardia, pero con el tiempo comencé a preguntarme si había algo más detrás de sus palabras. Cada noche, al entrar en el edificio, sentía una presencia observando desde las sombras de las escaleras. Los pasillos parecían más largos y oscuros de lo habitual. De igual forma, el edificio permanecía con un silencio espectacular. Me aferré a mi racionalidad, atribuyendo estas sensaciones a mi imaginación por las largas horas de trabajo nocturno. Todo el tiempo estaba un poco alterado. Tomaba mucho café y bebidas energéticas para aguantar la noche. Un día, llegué más temprano de lo habitual al trabajo, así que me acerqué al portero, quien empezó a platicar de varias cosas. Pero en un momento de silencio, aquel hombre con una mirada grave me confesó que el edificio estaba lleno de secretos, historias de tragedias y almas atormentadas que aún deambulaban por sus pasillos. Aquel hombre por nombre de José tenía bastante años trabajando en el edificio. De hecho, era un hombre ya de edad madura. José me contó sobre antiguos inquilinos que habían desaparecido misteriosamente, sobre extraños sucesos ocurridos en las horas más oscuras de la noche, y sobre un pasado oscuro que se conocía desde hace años. Estaba claro que no solo se trataba de una alma en pena. A medida que escuchaba sus relatos, una leve sensación de temor se apoderaba de mí. Por un momento pensé que solo era una mala jugada de aquel hombre que sabía que era el único en el edificio que trabajaba de noche, con tan solo 2 compañeros más. No había sentido, ¿para qué debía causar miedo? Así que, mientras continuaba con mis preguntas, sabía que aquel hombre era muy sabio, pues mis propias experiencias sobrenaturales en mi vida personal y campo profesional cobraban un nuevo significado. Una noche, al llegar al edificio, decidí tomar el ascensor en lugar de las escaleras. Subí y presioné el botón para el 12º piso, pero en lugar de ascender, el ascensor se detuvo bruscamente entre 2 pisos, quedando en una oscuridad. Mi corazón comenzó a palpitar con fuerza mientras intentaba mantener la calma. Presioné repetidamente el botón de llamada de emergencia, pero ninguna respuesta llegaba del otro lado. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el zumbido lejano de la maquinaria del ascensor. Entonces, el verdadero terror comenzó. En medio de la oscuridad y desesperación que sentía dentro del elevador, comencé a escuchar risas, pero no eran cualquier tipo de risas.
Iban desde risas burlonas, llenas de malicia y desprecio, que se hacían presente en el elevador. Asustado, pregunté quién estaba allí. Mi voz se escuchaba temblorosa, pero las risas solo aumentaron en intensidad. Lo curioso es que no había ninguna sombra o rastro de alguien. Simplemente eran las risas quienes se escuchaban de fondo. Pasaron minutos, horas, pero el ascensor seguía inmóvil, como si estuviera atrapado en un tiempo distorsionado. Las risas continuaban sin cesar, como si las sombras mismas se estuvieran burlando de mi desesperación. En ese momento pensé que me iba a volver loco. El tiempo se hacía eterno y sentía que no iba a encontrar una respuesta. Finalmente, cuando mis fuerzas estaban al borde del colapso, las luces parpadeantes del ascensor se encendieron de nuevo y las puertas se abrieron lentamente, abriendo hacia el pasillo oscuro del 12º piso. Con un suspiro de alivio, salí tambaleándome del ascensor, temblando de pies a cabeza por la experiencia aterradora que acababa de vivir. En ese momento me apresuré a buscar al viejo portero, a José, en busca de respuestas. Lo encontré sentado en su silla junto a la entrada. Recuerdo cómo me faltaba la respiración en ese momento. Le conté que me había quedado atrapado allí dentro durante mucho tiempo y no recibí respuesta alguna. El portero me miró con ojos serios, como si estuviera en otro mundo totalmente diferente al mío, pero me dijo que no había notado nada inusual. Insistí en que algo extraño estaba sucediendo en el edificio, mencionando las risas burlonas que había escuchado mientras estaba atrapado en la oscuridad del ascensor. José frunció el ceño ante mis palabras, como si estuviera recordando alguna memoria olvidada. Aquel hombre me volvió a recordar que el edificio tenía sus propios secretos, pero también en ese instante me recordó que debía tener cuidado, pues sabía que aquellas risas eran una señal de que algo muy malo estaba cerca de pasar. Sus palabras solo sirvieron para aumentar mi inquietud. Aquella noche recuerdo no haber podido conciliar el sueño. Sabía que lo que había sucedido era algo de otro mundo. No entendía por qué aquellas sombras se burlaban de mí. Todo era muy confuso y complicado. La experiencia en el ascensor y las advertencias de José se convirtieron en una obsesión. Necesitaba entender qué estaba pasando en aquel edificio. Así que, armado con una mezcla de curiosidad y temor, comencé a investigar su historia. Tenía una facilidad por la investigación. Sabía que me costaría un poco de trabajo, pero investigaría la verdad. Mi búsqueda me llevó a los archivos locales y a las bibliotecas de la ciudad, donde pasé horas revisando periódicos antiguos y registros olvidados. Fue allí, en las páginas amarillentas de un periódico de hace 50 años, donde encontré la clave del misterio. En un artículo leí acerca de una tragedia que había sacudido a la comunidad. Una familia completa había quedado prensada en el ascensor del edificio que en aquel entonces solo tenía 12 pisos justamente, pues en la actualidad ya contaba con 24. El artículo describía con detalles escalofriantes cómo el ascensor se había desplomado inesperadamente, atrapando a los padres y a sus 2 hijos pequeños. Los servicios de emergencia tardaron horas en liberarlos, pero para entonces ya era demasiado tarde. A medida que leía, un escalofrío recorrió mi espalda. Los nombres de los miembros de la familia, sus rostros en las fotografías de mala calidad, se grabaron en mi mente. Sus espíritus parecían haberse quedado atrapados en el lugar de su trágica muerte, incapaces de encontrar la paz. De repente, todo cobró sentido. Las risas burlonas, las sombras inquietantes, la sensación constante de ser observado. Las presencias que había sentido no eran simples imaginaciones, sino los espíritus inquietos de aquella desafortunada familia. Con el corazón pesado, regresé al edificio esa misma noche. Sentía una mezcla de miedo y una necesidad de confrontar las sombras que me habían atormentado. Al entrar, José me miró con una expresión grave, como si supiera que había descubierto la verdad. En ese momento me di cuenta de que aquel hombre sabía toda la verdad. Me aseguró minutos después que ese lugar había estado maldito desde entonces. Me dijo que pocos sabían la verdadera historia. Justo aquella familia vivía en el último piso, en el 12, donde justamente trabajaba todas las noches.
Fue ahí donde entendí lo que estaba sucediendo. Aquellas almas querían volverme loco para poder huir lejos de ellas. Las palabras de José se quedaron grabadas en mi mente mientras subía las escaleras hasta el 12º piso. Sabía que tenía que hacer algo para liberar a esos espíritus atrapados, pero no tenía idea de cómo. Aquella noche, frente a la puerta de mi oficina, sentí una presencia aún más fuerte que antes. Cerré los ojos y por primera vez pude recordar los rostros borrosos de aquellos integrantes. El aire se volvió helado y las luces parpadearon. Las risas se transformaron en llantos de desesperación. Sentí una mano invisible rozar mi hombro y sabía que apenas esto era el comienzo. Mientras pasaban las noches siguientes, la atmósfera en el 12º piso se volvió aún más opresiva. Ahora ya no solo eran las risas o llantos, aquella tortura se había convertido en sombras que rondaban por todo el edificio. Se hicieron más claros y persistentes. Intentar concentrarme en mi trabajo se volvió imposible. Mi mente estaba obsesionada con las almas de la familia del edificio. Una noche, mientras escribía un artículo, el aire se volvió helado de repente, y las luces parpadearon antes de apagarse por completo. La oscuridad me envolvió y, en ese instante, supe que no estaba solo. Una voz tenue fue la que rompió el silencio. En ese momento sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo mientras las sombras que recordaré toda mi vida se hicieron presentes. Frente a mí comenzaron a materializarse figuras borrosas pero reconocibles. Una mujer con ojos llenos de tristeza, un hombre con un semblante severo y 2 niños pequeños. Sus miradas eran penetrantes y sus cuerpos temblaban ligeramente. Mi mente giraba, tratando de comprender lo que estaba viendo. En ese momento pensé que era producto de mi imaginación. No había podido conciliar el sueño en mucho tiempo. O por otro segundo pensé en que se trataba de un sueño, pero en el fondo sabía que tenía que hacer algo. Pero la realidad de la situación me había paralizado de miedo. Apenas podía respirar mientras las figuras avanzaban lentamente hacia mí. De repente, todos los objetos en mi oficina comenzaron a moverse por sí mismos. Los papeles volaban, las sillas se arrastraban y la máquina de escribir comenzó a teclear sola. Las luces se encendieron y apagaron frenéticamente. El alma de los niños se aferraron a las piernas de su madre. El hombre levantó una mano, comenzó a decir muchas palabras en un idioma que no entendía, cada vez más fuertes hasta que esas palabras se convirtieron en gritos. En ese momento decidí salir corriendo de la oficina. Llamé al elevador rápidamente, pero sabía que aquellas almas no iban a descansar. Así que, de un momento a otro, nuevamente me encontraba encerrado en aquel ascensor junto con aquellas almas que esta vez se habían hecho presente. En ellos se veía un claro dolor e impotencia. Grité muy fuerte que se alejaran. Las figuras se detuvieron y por un momento el caos cesó. El hombre se acercó y con aquella voz e idioma que no comprendía, solo podía enfocarme en sus ojos rojos y tenebrosos. Pero antes de que pudiera preguntar más, las figuras se desvanecieron y todo quedó en silencio, como si todo hubiera sido un sueño, pero sabía que no lo era. Con el corazón latiendo con fuerza, me dirigí hacia el sótano del edificio, descendiendo por las escaleras oscuras y polvorientas, sabiendo que cada paso me acercaba más a la verdad y a los horrores que ésta podría revelar. Desde ese momento había decidido ya no usar más aquel elevador maldito. Después de unos minutos, frustrado y exhausto, subí de nuevo para hablar con José, mi única compañía real en esas noches llenas de misterio y terror. Al llegar al vestíbulo, encontré a José sentado en su silla habitual, pero algo estaba terriblemente mal. Su expresión era de puro shock, sus ojos abiertos de par en par, fijos en un punto indefinido. Me acerqué lentamente, llamándolo por su nombre, pero no respondió. Fue entonces cuando me di cuenta de la horrenda verdad. José había perdido la vida. Su rostro estaba congelado y lleno de horror, como si hubiera visto algo tan espantoso que su corazón no pudo soportarlo. Una sensación de frío me envolvió, y a pesar de sentir miedo, la tristeza ganó esta vez.
Intenté encontrar algún signo de lo que podría haber causado tal impresión fatal en él. Al mirar más de cerca, vi que sus manos estaban aferradas a algo en su regazo, una llave antigua, desgastada por el tiempo. Tomé la llave, mis manos temblando, y sentí una presencia helada a mi alrededor, como si las sombras mismas estuvieran observando cada uno de mis movimientos. Con un nudo en el estómago, supe que esa llave era una pista, quizás la última que José había querido dejarme. En ese momento llamé a emergencias y describí lo sucedido. Mientras llegaba la ayuda, revisé los alrededores del vestíbulo, buscando una cerradura que coincidiera con la llave. Finalmente, encontré una pequeña puerta oculta detrás de un tapiz descolorido, una puerta que nunca había notado antes. La llave encajó perfectamente y la puerta se abrió con un chirrido en medio del silencio de la noche. Detrás de la puerta, un estrecho pasillo descendía aún más profundo en el edificio, iluminado solo por la débil luz de mi linterna. Bajé lentamente hasta llegar a una pequeña sala que parecía una antigua oficina o archivo. En aquel lugar supe que había algo escondido, pero en ese momento ya no me interesaba saber más. Sabía que era un tema del cual, por más bueno que fuera en la investigación, no podía controlar. No podía salvar a esas almas perdidas, mucho menos después de haberle causado la muerte a José. Subí de nuevo al vestíbulo, donde el cuerpo de José permanecía, ahora con una expresión más serena. Su fallecimiento quizá había sido el último acto necesario para liberar a las almas atrapadas y romper la maldición del edificio, pero era algo que no sabía ni me interesaba en ese momento. A partir de esa noche, el 12º piso quedó en silencio, sin más sombras acechantes, pero yo sabía que nunca olvidaría los horrores que había presenciado, ni los secretos que había desenterrado. Meses después de aquellos eventos, la noticia de las extrañas muertes y los misteriosos sucesos en el edificio se propagó rápidamente. La historia de la familia atrapada en el ascensor, el fallecimiento de José y mis propias experiencias se convirtieron en tema de rumores y especulaciones en toda la ciudad. La gente evitaba el edificio como si estuviera maldito. Los inquilinos comenzaron a mudarse uno por uno, incapaces de soportar las historias de fantasmas que ahora rodeaban el lugar. Nadie quería alquilar en un sitio con un pasado tan oscuro y aterrador. Los propietarios, incapaces de encontrar nuevos inquilinos, finalmente decidieron cerrar el edificio. Las ventanas fueron cerradas y las puertas selladas con cadenas y candados. Los días de actividad y vida en aquellos pasillos habían terminado, dejando solo el eco de los eventos pasados. Pasaba a menudo por delante del edificio clausurado, recordando las noches en vela y la muerte de José. Las paredes que una vez albergaron tantas vidas y secretos, ahora se erguían silenciosas y olvidadas. Nadie hablaba abiertamente de lo que había sucedido allí, pero todos sabían que aquel lugar estaba marcado por una tragedia y una maldición imposible de romper. Y así el edificio quedó en el olvido. Pero para mí, las noches de terror y los fantasmas del pasado nunca se desvanecerían por completo. En mis recuerdos siempre habría un rincón oscuro donde podía ver y escuchar a esa familia. La niña de la balacera. Mi nombre es Michelle y siempre tuve una pasión y fascinación por el periodismo, principalmente de nota roja. Una noche, la oscuridad se hacía presente sobre las calles de la ciudad, mientras avanzaba hacia mi destino. Como periodista de investigación, siempre me había sentido atraída por los misterios y los relatos macabros, además de que era parte de mi trabajo entregar unas buenas notas. Aquella noche, mi jefe de información me hizo un llamado con urgencia. Se trataba de un semáforo descompuesto en una de las avenidas más concurridas de la ciudad. Así que me aventuré al lugar de los hechos junto con mi camarógrafo para presenciar lo sucedido, pues todo parecía ser un buen reportaje de calidad. Lo curioso de esa zona era la serie de sucesos inexplicables que habían atemorizado a la comunidad.
Rumores de desapariciones, avistamientos de figuras fantasmales y relatos. Ya teníamos la dirección del lugar y, mientras buscaba algo en específico, un estallido rompió la tranquilidad de la noche, seguido por el eco de gritos desgarradores. Sin pensarlo dos veces, me dirigí hacia el origen del sonido, buscando lo que causó aquel caos. Al doblar una esquina, me encontré con una escena irreal. Se trataba de un intercambio de disparos, con balas pasando peligrosamente cerca de mí. Instintivamente me arrojé al suelo, buscando refugio detrás de un contenedor de basura, mientras intentaba captar cada detalle de lo que ocurría a mi alrededor. Fue entonces cuando la vi, una figura pequeña, apenas visible entre la confusión y el humo de los disparos. Una niña, no más de 10 años, con ojos tan oscuros como la noche misma y un semblante pálido, y que parecía no pertenecer a este mundo. Mis ojos se encontraron con los suyos por un breve instante, y en ese fugaz encuentro sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Había algo siniestro en su mirada, algo que traspasaba los límites de lo humano y se adentraba en lo desconocido. Sin previo aviso, una bala perdida atravesó el aire y se estrelló contra el cuerpo de la niña, arrebatándole la vida en un instante, y en menos de un minuto pude presenciar cómo caía al suelo. Su figura diminuta quedaba tirada en medio del caos que la rodeaba. El sonido de las sirenas de la policía rompió el aire cargado de tensión, anunciando la llegada de refuerzos y cuerpos de emergencia. Los destellos de las luces rojas y azules iluminaron la escena, mientras los agentes se abrían paso entre el desastre. Permanecí paralizada en el suelo y mi mente luchando por procesar lo que acababa de presenciar. La imagen de la niña se había grabado en mi mente, atormentándome con su presencia siniestra. Fue solo cuando una mano firme se posó en mi hombro que logré apartar la mirada de aquella escena. Levanté la vista para encontrarme con el rostro preocupado de uno de los agentes de policía, quien me recomendaba levantarme y alejarme del peligro. Con manos temblorosas me puse en pie, permitiendo que los agentes se hicieran cargo de la situación. Mientras observaba desde la distancia, vi cómo los peritos forenses llegaban al lugar, moviéndose con precisión y eficiencia mientras recogían pruebas y levantaban los cuerpos de las víctimas. Para mi horror, no solo se llevaban el cadáver de la niña que había presenciado morir ante mis ojos, sino también los de otras 3 víctimas inocentes, cuyas vidas habían sido arrebatadas por la violencia desenfrenada que había estallado en aquella calle oscura. Mis pensamientos se volvieron hacia las familias de esas víctimas, preguntándome quiénes eran y qué los había llevado a encontrarse en el lugar equivocado en el momento equivocado. Sus rostros, ahora silenciosos y sin vida, se convirtieron en una sombra, pero incluso en medio de aquel caos y desesperación, una pregunta permanecía en mi mente. ¿Quién era aquella niña? De una u otra forma necesitaba seguir investigando lo sucedido, pues debía entregar una nota completa de los hechos. Con el miedo y la adrenalina por la experiencia traumática que acababa de vivir, me dirigí de vuelta a la sala de redacción del periódico. Las imágenes de la balacera y la misteriosa niña seguían dando vueltas en mi mente, como piezas de un rompecabezas macabro. Al llegar a la sala de redacción, encontré el lugar vacío y envuelto en la oscuridad. La mayoría de mis colegas ya se habían marchado a casa, dejándome a solas con mis pensamientos y la tarea de plasmar en palabras la oscura verdad que había presenciado esa noche. Me senté frente a mi escritorio, dejando que mis dedos se deslizaran sobre el teclado mientras intentaba dar forma a la historia que había presenciado. Cada palabra era un esfuerzo, cada frase una batalla contra mis propios recuerdos y temores. Fue en medio de este proceso de escritura que lo sentí, una sensación inexplicable de que no estaba sola. Levanté la mirada de la pantalla de mi ordenador, buscando cualquier indicio de presencia. Al adentrarse mi mirada en el rincón más alejado de la sala, miré una figura apenas perceptible, un contorno oscuro que se unía con las sombras que lo rodeaban. Con manos temblorosas, me levanté de mi asiento y me acerqué lentamente hacia la figura,
Y entonces, cuando estuve lo suficientemente cerca como para distinguir los rasgos del rostro que me observaba desde la oscuridad, una sensación de pánico se apoderó de mí, porque en aquel rostro reconocí los mismos ojos oscuros y vacíos de la niña que había perdido la vida en aquel suceso, y ahora se encontraba parada mirándome con una intensidad que helaba mi sangre. Un grito escapó de mis labios mientras retrocedía, sintiendo el frío tacto de la realidad desvanecerse a mi alrededor. ¿Era acaso un fantasma o una ilusión creada por mi mente atormentada por la balacera? Decidí que necesitaba un respiro, un momento para despejar mi mente saturada de imágenes perturbadoras. Salí de la sala de redacción y me dirigí hacia el exterior del edificio, buscando el humo tranquilizador del cigarro que había prendido. Intenté dejar atrás los eventos de esa noche, pero mi mente solo pensaba en eso. Hacía años que algo no me impactaba de esa manera. De una u otra forma estaba acostumbrada a ver escenarios crueles. Tenía algo que me ataba. Después de unos minutos decidí que era hora de irme a casa y enfrentar el resto de la historia al día siguiente. Apagué el cigarrillo y me dirigí hacia mi coche, tratando de ignorar la sensación de que algo no estaba bien, que algo oscuro y desconocido me observaba desde las sombras. Al llegar a casa me sumergí en un sueño intranquilo, lleno de pesadillas. Al día siguiente regresé a la sala de redacción para enfrentar la verdad que se escondía detrás de aquellos eventos perturbadores, pero lo que encontré allí fue más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Al preguntar a los distintos canales de personas encargadas, me aseguraron que el cuerpo de aquella niña seguía en el anfiteatro, pues habían sido reclamados todos, excepto el de ella. Pareciera que no tenía familia. Una duda no solo pasaba por mi mente, sino también por la de todos los investigadores, pues no entendían qué era lo que hacía una niña de esa corta edad a esas horas de la noche en medio de la calle. Decidida a obtener respuestas donde otros habían encontrado solo misterio, me dirigí hacia el anfiteatro del hospital local, donde el cuerpo de la niña había sido llevado para su examen forense. A medida que me acercaba al lugar, un nudo de ansiedad se formaba en mi estómago, siguiendo la escalofriante experiencia que estaba a punto de vivir. El frío del anfiteatro me recibió con unas luces blancas. Mientras caminaba, se podían ver a lo lejos las mesas de examen y los gabinetes metálicos que albergaban los cuerpos de los fallecidos. Fui conducida hacia la mesa donde descansaba el cuerpo de la niña, rodeada por una cortina de privacidad que ocultaba su figura. Con manos temblorosas aparté la cortina y me encontré cara a cara con la niña de la noche anterior. Su rostro estaba totalmente pálido, mientras sus ojos permanecían abiertos. Algo muy raro de la situación es que aquella niña mantenía una sonrisa, pero no era cualquiera, era algo macabro. Algo que se parecía a los horrores que había presenciado toda la noche anterior. El examinador forense se acercó a mi lado mientras comenzaba a explicar los hallazgos de la autopsia, pero mis pensamientos estaban lejos de allí, atrapados en las sombras del pasado y las preguntas sin respuesta que me atormentaban. Fue entonces, mientras observaba el cuerpo inerte de la niña, que una sensación de horror y reconocimiento me golpeó con fuerza, porque en aquel rostro pálido vi un destello de familiaridad, una similitud inquietante. Aún no recuerdo con exactitud cómo salí huyendo de aquel lugar. Lo único que sé es que en ese momento sentí un eco en mis oídos. Supe que la búsqueda me llevaría más allá de una simple nota o trabajo periodístico. Se trataba de algo más, algo que me había elegido y no sabía por qué. Después de salir del anfiteatro, me vi obligada a enfrentarme no solo a la oscuridad que atormentaba a mi mente, sino también al miedo que había despertado en lo más profundo de mi ser. Intenté aferrarme a mi profesionalismo, pero cada vez me sentía al borde de la locura. Me sumergía en mi trabajo, entrevistando testigos, revisando archivos y escudriñando cada detalle en busca de pistas que pudieran arrojar luz sobre el misterio que me consumía.
Pero por más que intentaba mantener el control sobre mi miedo, no podía encontrar una salida clara hacia lo sucedido. Con el tiempo, el miedo se convirtió en una presencia constante en mi vida, una sombra que se aferraba a mi espalda y me seguía a donde quiera que fuera, por más que intentaba ignorarlo, por más que intentaba ahogarlo en el trabajo y las distracciones, seguía ahí. Las noches se convirtieron en un martirio. Cada vez que cerraba los ojos, llegaban miles de pesadillas donde la niña aparecía, con una risa macabra y ojos profundos. En mis sueños, la niña tomaba formas inquietantes. Sus ojos vacíos me miraban con una intensidad que helaba mi sangre en las venas. Su presencia estaba en medio de la desesperación. Intenté buscar refugio en el mundo del desvelo, tratando desesperadamente de evitar el sueño y las pesadillas que lo acompañaban. Pero incluso cuando mis ojos estaban abiertos, podía sentir su presencia, esperando el momento oportuno para manifestarse una vez más. Las pesadillas comenzaron a afectar mi vida. Empecé a experimentar episodios de parálisis del sueño, donde me encontraba atrapada en mi propia cama, incapaz de moverme o gritar. Siempre se repetía aquel patrón mientras la niña se acercaba cada vez más. En otros momentos, me despertaba en medio de la noche solo para encontrarme con la figura pálida y diminuta de la niña de pie al final de mi cama, sus ojos vacíos fijos en los míos mientras un escalofrío recorría mi espalda. Intenté racionalizar lo que estaba experimentando, buscar explicaciones lógicas y científicas para las manifestaciones de terror que me acosaban, pero en el fondo sabía que había algo más en juego, algo oscuro y siniestro que se escondía en las sombras y me hacía temblar de miedo. Era evidente. Me encontraba en medio de un bloqueo emocional, atrapada entre la racionalidad que había definido mi vida y el miedo que se había apoderado de mí desde aquella noche. Como periodista de investigación, siempre me había enorgullecido de mi sangre fría y mi capacidad para mantener la calma en las situaciones más extremas. Pero esta vez el miedo se aferraba a mí como una sombra persistente, desafiando todas mis defensas y debilitando mi voluntad. No podía entender por qué aquel incidente en particular me había afectado de manera tan profunda. Había visto la violencia y la tragedia en todas sus formas a lo largo de mi carrera, y había aprendido a mantener una distancia emocional de los eventos que cubría. La presencia siniestra de la niña había traspasado todas mis defensas, hiriendo mi mente de una manera que no podía comprender. Quizás era el hecho de que era solo una niña, una víctima inocente atrapada en un mundo de violencia y oscuridad. O tal vez era su mirada vacía, pero lo que seguía sin entender era que nadie había reclamado su cuerpo. Era como si realmente no tuviera identidad. Pero por más que intentaba entender, el miedo seguía creciendo en mi interior. Me sentía como si estuviera perdiendo el control sobre mi propia mente, como si estuviera siendo arrastrada hacia un abismo de terror del que no podía escapar. Un día, decidida a encontrar respuestas, me adentré en la zona donde había presenciado la balacera y la muerte de la misteriosa niña. Casa por casa, pregunté a los residentes si conocían a alguien que se ajustara a la descripción de la niña, con la esperanza de arrojar luz sobre su identidad. Después de recorrer varias calles sin obtener ninguna pista significativa, llegué a una casa. En ese momento, golpeé suavemente la puerta de madera gastada, esperando pacientemente a que alguien respondiera desde dentro. Unos minutos después, aquella puerta se abrió lentamente, revelando a una anciana encorvada con ojos cansados pero sabios. Con voz temblorosa le pregunté si había visto o escuchado algo sobre una niña con características similares a las que describía. La anciana me miró con curiosidad y precaución antes de invitarme a entrar en su casa. Pero al pasar los minutos comenzó a contarme una historia que me heló por completo. Ella había vivido en esa casa durante décadas, observando en silencio cómo la ciudad cambiaba a su alrededor, pero había algo más en esa calle, algo que no aparecía en los mapas ni en los registros oficiales. La anciana me contó sobre las noches de luna llena, cuando un espíritu atormentado salía de entre las sombras.
Ella misma había sido testigo de eso en varias ocasiones, siempre con las mismas descripciones físicas que había compartido conmigo. Y entonces, la anciana reveló la verdad que había estado buscando desesperadamente. Aquella niña no era una víctima ordinaria, sino un espíritu atormentado que vagaba por la noche. Aquella pequeña no era solo una figura de mi imaginación, sino una presencia real y poderosa que había dejado una marca imborrable en la historia de aquel lugar. Con el corazón lleno de temor y asombro, salí de la casa de la anciana, con la certeza de que mi búsqueda de la verdad había llegado a su fin. Pero mientras caminaba por las calles oscuras y silenciosas, supe que aún quedaban muchas preguntas sin respuesta, muchos misterios sin resolver en el oscuro y siniestro mundo de la niña. A pesar de haber encontrado algunas respuestas, la presencia perturbadora de la niña continuaba en mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, me encontraba atrapada en un mundo de pesadillas donde la niña seguía apareciendo, sus ojos vacíos y susurros inquietantes llenando mis sueños con un terror indescriptible. Me di cuenta de que dejar atrás aquellos eventos traumáticos y seguir adelante con mi vida periodística era la mejor opción para preservar mi cordura y mi bienestar emocional. Pero por más que intentaba ignorar los recuerdos y las visiones que me atormentaban, la niña seguía apareciendo en mis sueños como una sombra que se negaba a desaparecer. En algunas ocasiones pasé por aquel lugar y sigo recordando todos los acontecimientos que aparecieron en esa zona. Realmente la duda me llevó a adentrarme más allá de ello, pero sé que no debo meterme con espíritus perdidos, pues en ocasiones eso suele enloquecer a las personas. Cayó una maldición sobre un perro. Mi novio era un columnista muy reconocido, nunca le temía a nada. Raúl realmente era una persona apasionado por su trabajo. En todo lugar y en todo momento se encargaba de redactar las mejores notas. No le temía a nada. Era un hombre de sangre fría, pero en el fondo sabía que era muy bondadoso. Nuestra relación amorosa era muy buena. Llevábamos saliendo 3 años y todo marchaba en orden. Su trabajo era muy demandante, tanto que no teníamos mucho tiempo para vernos. Sabía que era algo que lo apasionaba y lo hacía feliz. Así transcurrían los días y las noches, hasta que una noche, mientras cenábamos juntos, le entró una llamada del trabajo. Fue en ese momento donde se tuvo que parar y lamentablemente irse a cumplir su trabajo. Realmente yo entendía todo, pero en el fondo me desanimaba la idea de que nunca tuviéramos tiempo para una cita especial. Mientras de fondo escuchaba su llamado, pude oír a lo lejos que se trataba de antropofagia, o mejor conocido como canibalismo. El caso era de un perro que se había comido la cabeza de otro. Al escuchar aquella historia, hasta el hambre se me quitó. Verdaderamente no podía imaginar cómo Raúl estaba preparado profesionalmente y personalmente para ver ese tipo de situaciones tan desagradables. Rápidamente le pasaron los datos de lo sucedido, y cuando ya estaba a punto de marcharse, le dije que lo acompañaba. En ese momento, él me miró con mucha duda. Sabía que apoyaba su trabajo, pero tenía un desacuerdo en vivir lo que le pasaba. No hubo mucho que pensar o hablar, así que nos salimos del restaurante y nos dirigimos hacia la dirección que nos habían proporcionado. Se trataba del reporte por parte de una vecina quien había denunciado en un fraccionamiento el abandono y olor fétido de varios perros dentro de un departamento. Supuestamente, 2 perros habían sido abandonados por su dueño, quien los tenía en malas condiciones, lo que orilló a que terminara comiéndose al otro perro. Mientras íbamos de camino, algo en mí tenía mala vibra. Sentía que algo malo iba a pasar, pero también empecé a sentir un poco de adrenalina, algo que nunca me había pasado. Íbamos tan rápido que seguía pensando en todas las posibles situaciones del por qué alguien abandona a unos perros de esa manera. Raúl iba en silencio, todo se tornaba preocupante. Después de unos 20 minutos de viaje, llegamos al lugar. En ese momento ya habíamos observado al menos 10 patrullas y cuerpos de emergencia tratando de resolver lo sucedido. De igual forma, se encontraba una camioneta de control animal.
la cual estaba tratando de ingresar al domicilio. En ese momento entré en estado de shock y Raúl se bajó rápidamente para obtener la información que necesitaba. Fue en ese momento cuando una de las vecinas lo llamó para hacer el reporte correspondiente. De hecho, aquella mujer había sido quien había metido la denuncia para que llegaran las personas a resolver aquel asunto tan misterioso. La indignante situación fue apreciada por los elementos, quienes no lograron rescatar al perro, pues al parecer aquel canino se había escapado, no había rastro de él. Aquella vecina aseguró que se trataba de un animal con un pésimo estado de salud, así como los restos del animal ya fallecido, quien se encontraba sin cabeza en medio de olores y sangre en estado de putrefacción. Los vecinos del fraccionamiento aseguraron que el olor fue muy intenso, ya estaba insoportable, entonces ya se empezaron a detectar que olía a perro muerto. Las cosas estaban difíciles en ese momento. Raúl se encontraba con las vecinas hablando de lo sucedido. Fue en ese momento cuando las autoridades dejaron a mi novio entrar al apartamento. Pasaban los minutos y no tenía noticias ni rastro de él. Traté de guardar la calma y, aunque quería salir del coche para saber qué estaba sucediendo realmente, el miedo me invadía. En un momento a otro comencé a escuchar cómo los policías solicitaron el apoyo urgente de una ambulancia. Así que en ese momento todos comenzaban a correr y yo no entendía por qué. Después de unos minutos llegó la ambulancia. Fue ahí cuando entraron rápidamente los camilleros y, para mi sorpresa, Raúl iba en una de esas camillas. Se encontraba inconsciente junto con otro policía. Era algo que nadie entendía, o al menos de las personas que se encontraban afuera. Así que, sin pensarlo dos veces, salí del coche y corrí hacia los enfermeros, quienes ya estaban tratando de darle primeros auxilios a mi pareja. Al preguntar qué era lo que había sucedido, me comentaron que mi novio había sufrido un estado de shock tan fuerte que había perdido la conciencia, al igual que el otro policía. Pero no comprendía qué era lo que había sido exactamente, para que los impresionara así. Pues se trataba de un cuerpo de seguridad muy fuerte y un periodista con una capacidad mayor de raciocinio que cualquier otra persona, pues estos dos profesionistas estaban capacitados para ver situaciones así. Pasaron algunos minutos hasta que Raúl recuperó la conciencia. En ese momento, todos le preguntamos qué es lo que realmente le había sucedido, pues el estado de shock que habría presenciado hace unos momentos era totalmente espeluznante. Raúl no dijo ni una sola palabra y nos dirigimos al coche. Realmente ya tenía todo el material suficiente para poder cubrir aquella nota. Nos subimos al coche, pero yo estaba muy confundida por todo lo que había pasado. Realmente yo me encontraba muy confundida, pero principalmente preocupada, pues mi novio no dijo ni una sola palabra. En el transcurso del camino me llevó a mi casa y hasta ahí quedó el asunto. Después de unos minutos le mandé un mensaje de texto preguntándole si realmente se encontraba bien. No me respondió. Aquella noche no pude conciliar el sueño por saber qué era lo que realmente había sucedido. Así que al día siguiente volví a contactarlo para que me contara de una vez. Sabía que ya estaba más tranquilo. Tan solo había pasado una noche y Raúl tenía un semblante totalmente diferente a lo que era. No entendía definitivamente lo que estaba sucediendo. En ese momento mi novio se encontraba con muchas ojeras. Pareciera que no hubiera dormido ni tan solo un minuto aquella noche. Fue en una cafetería donde conversamos. Ahí empecé a entender todo lo que había sucedido. Raúl aseguraba que en aquel momento el policía y él pudieron presenciar algo de otro mundo. Se trataba de un demonio con aspecto de perro. Comenzó a describirlo como un ser horrible, con ojos profundos, sonrisa macabra y el hocico lleno de sangre, el cual solo los miraba con detenimiento al policía y a él. Por un momento, Raúl asegura haber intuido que era parte de su imaginación, que no era posible presenciar algo así.
En casi 10 años de experiencia nunca se había encontrado con algo tan paranormal como eso, pero era verdad, pues aquel policía de seguridad había visto y presenciado exactamente lo mismo que él. Fue en ese momento cuando entendieron que no había sido un simple perro quien se había devorado al otro. Se trataba de algo más, de un demonio que se había apoderado de lo que estaba sucediendo en aquel lugar. En medio de la incomodidad y desesperación, no sabía qué decir al respecto. Sabía que Raúl no estaba loco, pero por un momento dudé de lo que me había dicho. Quizá ya le había pasado factura a su trabajo, y aquellos momentos tan traumáticos a lo largo de su vida profesional. No podía entender la misma reacción de el otro policía. Mi novio recibió una llamada. Se trataba del policía de seguridad, llamado César, quien le había confirmado en ese momento que el dueño del apartamento había aparecido e iba a declarar lo sucedido después de volver de vacaciones. Así que Raúl salió corriendo de la cafetería en búsqueda de una respuesta. Fui detrás de él. Ahora ya no solo se trataba de su trabajo, sino de una cuestión que lo había afectado de forma psicológica y personal. Yo lo conocía. Sabía que no iba a descansar hasta conocer la verdad. Al llegar al lugar, el policía con el que vio la escena anterior ya lo estaba esperando para poder comenzar la declaración. Así que, al sentarse con el hombre, el presunto abandonador de animales y dueño del departamento aseguró que se trataba de una confusión, pues admitió haber salido de vacaciones. Él aseguraba que solo tenía un perro, llamado Capitán, quien era su mejor amigo desde ya hace más de 4 años, pues no entendía cómo era posible que alguien entrara a su departamento, y mucho menos cómo se iban a comer a su perro de esa manera. Aquel sujeto aseguraba que había dejado alimento y condiciones para que éste pudiera estar bien y resguardado. Ambos hombres se vieron fijamente con un nudo en la garganta para mencionarles y darle pie a lo que había sucedido. Describieron lo que había sucedido, mientras aquel hombre los miraba con detenimiento y sorpresa al mismo tiempo. Así que, después de las palabras de César y de Raúl, aquel hombre aseguró que no estaban locos, pues meses atrás él había visto algo parecido en su patio. Varias noches el insomnio se apoderaba de él, y cuando se asomaba por la ventana podía ver unos ojos muy peculiares que sobresalían entre los arbustos, o en otras ocasiones encontraba huellas y rastros de algo más allá. Definitivamente no era un perro. Se trataba de un demonio que rondaba por todo el fraccionamiento y que muy probablemente se había apoderado de su mascota. Ahora ya no solo se trataba de Raúl, sino de 2 hombres más que estaban enloqueciendo por saber la verdad. Deseaban conocer el origen de aquella bestia tan atroz, misma que parecía al mismo diablo. Realmente no sabían qué era lo que estaba sucediendo, pero esa entidad no era un simple perro. Comenzaron a preguntar con los vecinos y ellos solo aseguraban que escuchaban el aullido de ayuda de Capitán. Si desde antes mi novio y yo estábamos distanciados, las cosas comenzaron a complicarse aún más. Sabía que aquella investigación lo estaba llevando al borde de la locura. No entendía por qué quería saber más de aquel perro que tanto le había quitado el sueño y lo había atemorizado todos los días. Me aseguraba que se hacía presente no solo en sus pensamientos, sino también en sus sueños, suceso que ya había tocado fondo, y a pesar de ello seguía reuniéndose con aquellos hombres para seguir buscando respuestas. Aquel desgaste era evidente, no solo yo lo notaba, sino también su familia y amigos. Todos se preguntaban qué había pasado realmente. Era algo tan extraño y muchos de ellos intuían que su trabajo lo estaba volviendo loco. Así que de un momento a otro, sin decirle a nadie, Raúl renunció a su trabajo para enfocarse en saber sobre aquel demonio. Todos estábamos preocupados. Sabíamos que las cosas no estaban bien. Todo parecía un sueño, pero lamentablemente era una realidad. Después de analizar la situación, decidí que lo mejor era terminar esa relación. Era algo bastante tóxico para mi vida. Aquel terror había pasado factura hacia mi salud mental.
Inclusive, algunos días podía imaginar cómo era aquella bestia que había atormentado la vida de mi novio. Pasaron los días y dejé de saber de la existencia de Raúl. Lo único que sabía era que sus padres habían considerado meterlo a un psiquiátrico. Ya no había rastro de aquel hombre tan inteligente y fuerte. Claramente había sido consumido por aquel demonio. En ese momento llegué a sentir un poco de culpa por acompañarlo esa noche donde su vida cambió por completo. Pero un día todo cambió. Me enteré de la noticia de que César había fallecido de una manera espantosa. Tan solo una noche fue encontrado en el patio de su casa lleno de sangre y mordeduras de dudosa procedencia. Lo peor de todo es la expresión con la que falleció. Era de miedo y de terror. Su familia no entendía lo que sucedía, pero Raúl y aquel otro hombre del departamento sabían muy bien que se trataba del demonio convertido en perro. Aquel día no pude con la culpa y corrí a buscar a mi exnovio. Traté de hablar con él, pero todo había sido en vano. Se había convertido en una persona triste, con semblante desesperado. Parecía una persona descuidada en condición de calle. Aquel día me pidió disculpas por lo sucedido, por el daño que me había hecho. Una frase resonó hasta mis días. Aquel hombre con el que compartí más de 3 años de mi vida me aseguró que su alma ya le pertenecía al demonio. Tan solo estaba esperando el momento para ser llamado y por fin descansar de ese martirio del cual ya no podía escapar por ningún motivo. Claramente me espanté con sus palabras, pero sabía en ese momento que aquel siniestro, animal o lo que fuera, era real. Lo que no entendía era por qué había elegido a Raúl para apoderarse de él. Después de aquel encuentro, me di cuenta la fuerza que podía tener los demonios que rondan junto con los vivos. Fue una mañana cuando desperté con aquella noticia. Raúl había muerto. Más bien lo habían asesinado de una forma muy cruel. Su cuerpo estaba deshecho. Decidí no ver su cuerpo, pues ya imaginaba las condiciones en las que se encontraba. Fue así como siempre recordaré a aquella bestia que suele vagar por las noches en búsqueda de sus presas. Se dice que es el mismísimo demonio, y si la llegas a ver, tiene forma de un perro gigante. El reportaje del panteón. Era una noche sin luna cuando me adentré en el panteón de San Eusebio, un cementerio antiguo y olvidado en las afueras de la ciudad de Hidalgo. Como periodista, había aceptado la tarea de documentar la creciente ola de leyendas que rodeaban aquel lugar. La gente del pueblo contaba sobre las historias más comunes y, por supuesto, sombras que se veían y escuchaban entre las tumbas. Pero yo era escéptico, lo que significaba que a mí no me afectaba o dudaba realmente de la situación. Esta situación se debía a que siempre estaba convencido de que todo tenía una explicación racional, y la investigación era el arma fundamental para todo. Recuerdo aquella primera noche a la perfección. Estaba acompañado solo por mi linterna y mi grabadora. Crucé la entrada principal, una puerta de hierro oxidada por el tiempo. El chirrido al abrirla fue un sonido un poco molesto para mis oídos, pero también para darme cuenta de que algo malo estaba a punto de suceder. En ese momento encendí mi linterna y empecé a grabar mi relato, claramente narrando que me encontraba en el panteón de San Eusebio, un lugar envuelto en misterios y relatos de apariciones. Seguí narrando acerca de las múltiples historias de este lugar tan antiguo como escalofriante. Y esa noche hablé públicamente que la meta de la noche era intentar investigar o comprobar si aquellos rumores eran ciertos o simplemente solo eran leyendas que se habían dado a conocer de generación en generación. A medida de que avanzaba podía observar con detenimiento cada lápida viejas, cubiertas de musgo y casi ilegibles. La mayoría de ellas se veían olvidadas. Pero de un momento a otro me detuve frente a una estatua de un ángel con las alas extendidas. Sus ojos de piedra miraban al vacío, pero sentía que seguían cada uno de mis movimientos. En ese momento sabía que las cosas se estaban tornando de forma complicada.
Decidí seguir uno de los senderos secundarios menos transitados. El aire se volvía más frío con cada paso, y el silencio era evidente. Llegué a una zona donde las tumbas eran más recientes, algunas adornadas con flores marchitas y velas apagadas. Saqué mi libreta y anoté algunas observaciones. Por el momento todo estaba bien. De repente, un sonido cambió todo. Fue así cuando giré rápidamente, enfocando mi linterna hacia la fuente del ruido. Pero no vi nada fuera de lo común. Solo un par de árboles retorcidos y más lápidas. En ese momento supuse que eso había sido producto de mi imaginación. El miedo comenzaba a hacerse presente. Continué caminando, tratando de ignorar los sonidos del exterior. Fue entonces cuando vi algo que me hizo detenerme en seco. Se trataba de una sombra que era muy evidente, como si se tratara de una persona que estaba persiguiendo cada paso que daba. Por un momento estuve en shock, pero ganó mi profesionalismo, por lo que saqué mi cámara, dispuesto a capturar cualquier cosa que pudiera explicar ese fenómeno. Con pasos cautelosos me acerqué a la estructura. En ese momento una luz continuaba parpadeando, como si alguien hubiera encendido una vela dentro. Al dar la vuelta, descubrí una pequeña ventana cubierta de suciedad en una de las lápidas. En ese momento, limpié un poco el cristal con la manga de mi chaqueta y miré adentro. Lo que vi me heló la sangre. Un pequeño grupo de velas estaba puesto en círculo en el suelo, específicamente en el centro. Fue ahí cuando lo vi. Se trataba de una figura encapuchada, arrodillada, murmurando algo en voz baja. Saqué rápidamente la cámara y empecé a grabar. De repente, la figura se detuvo y levantó la cabeza. Aunque no podía ver su rostro, sentí sus ojos negros y profundos clavados en mí. Un escalofrío recorrió mi espalda al ver que seguido de ello me sonrió de una forma macabra. En ese momento sabía que debía salir de ese lugar, pero mis pies no respondían. Traté de hacer todo lo que estaba en mis manos por correr o al menos dejar de ver aquel evento, pero todo parecía imposible, como un sueño del cual no podía despertar. Fue ahí cuando aquella figura se levantó lentamente y con un movimiento rápido sopló las velas. La oscuridad se apoderó del lugar y, en ese instante, sentí un golpe de frío que me dejó sin aliento. Retrocedí torpemente, intentando mantener el equilibrio. Fue entonces cuando escuché un susurro, el cual me advertía que no debía estar allí. Después de aquellas palabras, el miedo fue tan grande que mis piernas por fin pudieron responder sin pensarlo dos veces. Me di la vuelta y corrí para la entrada del panteón. El corazón me latía desbocado y la adrenalina se hacía presente de una forma impresionante. No miré atrás hasta estar fuera del cementerio, donde la luz de las farolas de la calle me dio una sensación de seguridad. Tomé un momento para recuperar el aliento y apagué la grabadora. Mientras guardaba mis cosas, me di cuenta de que había vivido una verdadera pesadilla. Al llegar a casa, todavía con la adrenalina recorriendo mi cuerpo, me apresuré a revisar el material que había grabado. Me senté en la silla, aún con los escalofríos de la experiencia en el Panteón de San Eusebio. Empecé a reproducir el primer video, aquel en el que narraba mi llegada al cementerio. La imagen era clara, la entrada oxidada, el sendero de grava, las lápidas cubiertas de musgo. Todo parecía estar en orden. Pasé al siguiente archivo, el momento en que escuché el primer ruido extraño. En la grabación no se escuchaba nada fuera de lo común, todo estaba en silencio. Mi desconcierto aumentó al reproducir el video. La cámara mostraba la estructura, pero la luz que había visto dentro no aparecía en la grabación. No había rastro de las velas ni de la figura encapuchada. De hecho, el interior del lugar que había filmado se veía completamente oscuro y vacío, como si nada hubiera ocurrido. En ese momento me negué a pensar que eso estaba pasando. Traté de reproducir el video una y otra vez. Cada vez era lo mismo, oscuridad y silencio. Incluso el susurro que había oído claramente cuando la figura había soplado las velas no estaba presente en la grabación. Empezaba a dudar de mi propia cordura. Intenté tranquilizarme.
Tal vez había algún problema técnico con la cámara o con la grabadora. Revisé el equipo, pero todo parecía estar en perfectas condiciones. No había ninguna explicación lógica para lo que estaba sucediendo. Una sensación de inquietud se apoderó de mí. Había vivido una experiencia aterradora en el panteón, pero no tenía pruebas de ello. Decidí tomar un descanso y prepararme un café, intentando ordenar mis pensamientos. Al regresar al ordenador con mi taza de café, noté algo extraño en la pantalla. Había un nuevo archivo de video que no recordaba haber grabado. Lo abrí con una mezcla de curiosidad y temor. La imagen era borrosa al principio, pero poco a poco se fue aclarando. Mi corazón comenzó a latir con fuerza cuando la figura encapuchada apareció de nuevo en el centro del círculo. Esta vez la figura levantó la cabeza y aunque su rostro estaba oculto, sentí su mirada directamente a través de la pantalla. Lentamente levantó una mano y señaló hacia la cámara. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Decidí cerrar la computadora y darme una ducha caliente, esperando que el agua ayudara a calmar mis nervios, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Después de la ducha, decidí que era mejor tratar de descansar. Había sido una noche llena de muchas emociones y no sabía cómo actuar ante ello, así que traté de conciliar el sueño. A la mañana siguiente, regresé al escritorio. Me quedé mirando la computadora apagada, dudando si debía volver a encenderla. Sabía que debía investigar más sobre el Panteón de San Eusebio, sobre su historia y los posibles rituales que se realizaban allí. Pero una parte de mí también sabía que, al hacerlo, estaba arriesgándome a algo mucho más peligroso de lo que podía imaginar. Tomé mi libreta y comencé a anotar mis pensamientos y observaciones. Tenía que entender lo que había vivido, aunque las pruebas fueran escasas. Sabía que debía volver al panteón, pero esta vez no estaría solo. Decidí que buscaría la ayuda de alguien más experimentado en lo paranormal, alguien que pudiera acompañarme y quizás darme respuestas. Mientras cerraba la libreta, sentí una extraña mezcla de miedo. La noche en el Panteón de San Eusebio había sido solo el comienzo, y aunque no sabía a dónde me llevaría esta investigación, estaba decidido a seguir adelante. Aquel antiguo cementerio aún tenía muchos secretos por revelar y yo estaba listo para descubrirlos. Después de pasar la noche en vela, atormentado por lo que había presenciado y la falta de pruebas claras, decidí contactar a un colega especializado en periodismo paranormal. Su nombre era Alejandro Vázquez, un hombre con décadas de experiencia y una reputación sólida en el campo. Si alguien podía ayudarme a desentrañar el misterio del Panteón de San Eusebio, era él. Le envié un correo electrónico detallando mis experiencias y adjunté los videos que había grabado. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera su respuesta. Alejandro pidió encontrarse conmigo en un café céntrico. La urgencia en su mensaje me inquietó. Al llegar al café, lo vi sentado en una esquina, con su característica chaqueta de cuero y un semblante más serio de lo habitual. Me saludó con una leve inclinación de cabeza y una mirada intensa. Nos sentamos y le mostré nuevamente las grabaciones en mi computadora. Alejandro observó todo en silencio y, por fin, cuando terminó de revisar el último archivo, levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Me preguntó si tenía idea de lo que estaba haciendo. Aquel cuestionamiento sonó con una voz preocupante. Intenté explicar que simplemente estaba investigando las historias de fantasmas y fenómenos extraños que rodeaban el panteón. Pero antes de que pudiera continuar, Alejandro me interrumpió. Me aseguró que San Eusebio no era un lugar común. La gente del pueblo evita hablar de ello por una razón. Se dice que quien se adentra demasiado en sus secretos no regresa él mismo o no regresa en absoluto. En ese momento me dijo que estaba jugando con fuerzas más allá. El café parecía haberse vuelto más frío. Sentí un escalofrío al escuchar sus palabras. Pregunté si él había investigado el lugar alguna vez. Alejandro me aseguró que hace muchos años un colega llamado Javier Gómez decidió hacer un reportaje similar. Se adentró solo en el panteón
y encontró algo que no pudo explicar. Regresó cambiado, perturbado, y a las pocas semanas desapareció. Nadie volvió a saber de él. Desde entonces, todos del círculo periodístico evitaban ese lugar. Las palabras de Alejandro me dejaron sin aliento. Le pregunté qué sabía exactamente sobre el lugar y si había alguna forma de protegerse mientras investigaba. Me recordó que había historias antiguas sobre ese panteón, rituales oscuros y sacrificios. Se decía que era un portal a algo más allá, una puerta que no debería abrirse. Después de aquella profunda plática, le pedí que me ayudara, que viniera conmigo. Alejandro dudó por un momento, pero me aseguró que no podía acompañarme, pues tenía una familia y no podía arriesgarse. Lo que sí podía era darme algunos contactos de personas que sabían cómo manejar estas situaciones. Al finalizar la plática, me dio el consejo de si en algún momento sentía que estaba algo fuera de control, saliera inmediatamente de allí, no mirar hacia atrás, ni mucho menos mirar fijamente al hombre encapuchado. Agradecí a Alejandro por su sinceridad y ayuda. Nos despedimos con un apretón de manos. De vuelta en casa, reflexioné sobre lo que había aprendido. San Eusebio no era solo un lugar de leyendas urbanas, al parecer albergaba algo verdaderamente oscuro y peligroso, pero en ese momento deseaba descubrir la verdad, pues era más fuerte que el miedo. Esa noche contacté a los especialistas recomendados por Alejandro. Describí mi situación y les envié las mismas grabaciones. Uno de ellos, una mujer llamada Carmen, accedió a reunirse conmigo y proporcionarme herramientas y conocimientos sobre cómo protegerme y qué esperar. Sabía que volver al panteón de San Eusebio sería arriesgado, pero también sabía que había tocado la superficie de algo profundo y aterrador, y aunque el peligro era real, quería saber la verdad detrás de todo eso. Después de varios días, llegó la noche en que decidí regresar al panteón. Esta vez no estaría solo en espíritu, llevando conmigo los conocimientos y las protecciones de aquellos que sabían más que yo. Al cruzar de nuevo la entrada oxidada de San Eusebio, sentí que la oscuridad invadía todo mi espacio, pues estaba caminando hacia aquello que me hizo correr en días pasados. La noche en que decidí regresar al panteón de San Eusebio era tan oscura como la primera vez, pero esta vez iba armado con los amuletos y el conocimiento proporcionado por Carmen. La linterna en mi mano temblaba ligeramente mientras me adentraba en el sendero de grava. El crujido de las hojas secas bajo mis pies era el único sonido que rompía el silencio del lugar. El aire estaba frío y pesado. Al acercarme a las tumbas, noté una luz parpadeante similar a la que había visto la primera vez. Saqué mi cámara, esperando que esta vez captara lo que mis ojos veían. Mi respiración se volvió superficial y con miedo decidí asomarme, buscando la ventana a través de la cual había visto la figura encapuchada. Encontré la ventana y limpié el vidrio sucio con mi manga, igual que antes. Miré adentro y mi corazón casi se detuvo. Las velas estaban allí en círculo y en el centro la figura encapuchada estaba de rodillas. Pareciera que estaba repitiendo aquella noche. Parecía haber algo diferente, algo más oscuro, pues aquella figura levantó la cabeza lentamente, y aunque no podía ver su rostro, sentí un terror helado recorriéndome la columna. El grito fue tan fuerte que, antes de darme cuenta, mis rodillas cedieron y caí al suelo. La visión de la figura se oscureció mientras todo se volvía negro. Me desperté desorientado y con un dolor punzante en la cabeza. El cielo comenzaba a clarear con los primeros indicios del amanecer. Estaba tirado junto a las lápidas. En ellas pude observar mi linterna y la cámara a mi lado. Me incorporé lentamente, tratando de recordar lo que había sucedido. La cámara estaba aún grabando. Con manos temblorosas, la apagué y revisé las grabaciones en el acto. Para mi sorpresa y horror, las velas y la figura encapuchada ahora ya eran visibles en el video. El grito no se había registrado. En su lugar había un zumbido grave, pero al menos tenía algo que me respaldara. Esta vez era real. Me levanté sintiendo una mezcla de alivio y terror. Tenía pruebas de lo que había visto.
Mientras salía del panteón, no pude evitar sentir que estaba siendo observado, que aquellos ojos invisibles seguían cada uno de mis movimientos. Sabía que debía compartir mi hallazgo con Alejandro y Carmen, pero también sabía que este descubrimiento me había marcado. Después de obtener aquellas pruebas y demostrar la existencia del alma perdida del hombre encapuchado, me prometí a mí mismo que no regresaría a ese lugar sin estar completamente preparado, porque ahora entendía que el verdadero horror no era lo que había visto, sino lo que aún estaba oculto en las almas perdidas. Relatos escritos y adaptados por Andrea Lezama.